Cápsula 4. Módulo 1. Introducción a la atención intrahospitalaria. En esta cápsula abordaremos los signos vitales y su importancia en el contexto hospitalario. Los signos vitales son indicadores fisiológicos fundamentales que reflejan el estado funcional del organismo. Su medición, interpretación y registro constituyen una de las competencias clínicas más esenciales en el contexto hospitalario, ya que permiten detectar precozmente alteraciones, monitorizar la evolución del paciente y orientar la toma de decisiones del equipo de salud. En el ambiente hospitalario, el control de signos vitales es una práctica sistemática y protocolizada. Su frecuencia varía según el nivel de complejidad del paciente, desde controles periódicos en unidades de baja complejidad, hasta monitorización continua e invasiva en unidades críticas UCI y UTI. ¿Qué son los signos vitales? Son parámetros fisiológicos que indican las funciones corporales básicas necesarias para sostener la vida. Los signos vitales clásicos son frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura. Su evaluación debe integrarse siempre con la valoración clínica global del paciente, no interpretarse de forma aislada. Frecuencia cardíaca. Número de veces que el corazón se contrae por minuto. Refleja la función cardiovascular y el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca se evalúa mediante la palpación del pulso arterial, radial, carotídeo, femoral, entre otros, o mediante monitorización electrocardiográfica continua. Características a valorar. Frecuencia. Número de latidos por minuto. Ritmo, regular o irregular. Amplitud, fuerte o débil. Simetría, comparación entre extremidades. Valores normales de frecuencia cardíaca en adulto de 18 años o más. Frecuencia cardíaca normal, 60 a 100 latidos por minuto. Bradicardia, menor a 60 latidos por minuto. Taquicardia, mayor a 100 latidos por minuto. En personas mayores puede observarse frecuencia cardíaca levemente inferior por uso de betabloqueadores u otras condiciones. Evaluar siempre en contexto clínico. Saturación de oxígeno. Porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en sangre arterial. Indicador clave de la función respiratoria y el transporte de oxígeno. La saturación de oxígeno se mide de forma no invasiva mediante oximetría de pulso, colocado generalmente en el dedo índice o lóbulo de la oreja. En contextos críticos puede medirse de forma invasiva mediante gasometría arterial. Consideraciones técnicas para la medición. Asegurar buena perfusión periférica antes de la lectura. Evitar esmalte de uñas oscuro o uñas acrílicas en el dedo de medición. La lectura puede verse afectada por hipotermia, vasoconstricción periférica o movimiento. En intoxicación por monóxido de carbono, la saturación de oxígeno puede ser falsamente normal. Valores normales de saturación de oxígeno según grupo etario. Recién nacido, mayor a 1 hora de vida, mayor o igual a 95%. Lactante y niño, entre 95 a 100%. Adulto sano, entre 95 a 100%. Adulto con EPOC, entre 88 a 92%. Persona mayor, entre 94 a 98%. En pacientes con EPOC u otras patologías obstructivas crónicas, la saturación de oxígeno puede ser menor. Criterios de gravedad. Hipoxemia. Saturación de oxígeno menor a 90% por oxímetro de pulso. Presión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales durante el ciclo cardíaco. Refleja el funcionamiento cardiovascular y la perfusión tisular. La presión arterial se expresa en dos valores. Presión sistólica, PAS, presión máxima durante la contracción ventricular, sístole. Presión diastólica, PAD, presión mínima durante la relajación ventricular, diástole. Presión de pulso, diferencia entre PAS y PAD. Normal, 40 milímetros de mercurio. Presión arterial media PAM, normal, 70 a 100 milímetros de mercurio. Valores normales de presión arterial en adulto, 18 a 64 años, PA normal, PAS menor a 120 milímetros de mercurio y PAD menor a 80 milímetros de mercurio. Hipotensión, PAS menor a 90 milímetros de mercurio y PAD menor a 60 milímetros de mercurio. Hipertensión, estadio 1. PAS entre 130 a 130 milímetros de mercurio y PAD entre 80 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión, estadio 2. PAS mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y PAD mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. En adulto mayor se acepta PAS hasta 130 milímetros de mercurio como objetivo terapéutico según guías ACC, AHA 2017. Evaluar siempre según indicación médica y contexto clínico. Consideraciones para la medición de presión arterial. Usuario o usuaria en reposo mínimo 5 minutos antes de la toma.
Brazalete adecuado al tamaño del brazo, manguito cubre el 80% del brazo. Brazo apoyado a nivel del corazón, sin ropa compresiva. No medir en extremidad con vía venosa, fístula arteriovenosa, mastectomía ipsilateral o linfedema. Ante dudas, comparar ambos brazos en primera valoración. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se mide mediante observación directa del movimiento torácico o abdominal, durante un minuto completo, con el usuario o usuaria en reposo, y sin que esté al tanto de la medición, para evitar que modifique inconscientemente el patrón respiratorio. Aspectos a evaluar junto a la frecuencia respiratoria. Ritmo, regular o irregular. Respiración de Cheney-Stokes, Biot, Kussmaul. Profundidad, superficial, normal o profunda. Esfuerzo. Uso de musculatura accesoria, tiraje, aleteo nasal. Ruidos, estridor, sibilancias, crepitaciones audibles. Valores de frecuencia respiratoria en adulto mayor o igual a 18 años. Frecuencia respiratoria normal, entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Bradipnea, menor a 12 respiraciones por minuto. Taquipnea, mayor a 20 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto en adulto es uno de los predictores más sensibles de deterioro clínico inminente. Taquipnea sostenida puede indicar sepsis, TEP, insuficiencia cardíaca, neumonía, acidosis metabólica. Bradipnea, menor a 12 respiraciones por minuto. Sospechar depresión del SNC, intoxicación por opioides o sedantes. Temperatura corporal. Es la expresión del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo. Refleja el estado metabólico y la respuesta inmune. La temperatura puede medirse en distintos sitios, con diferencias en los valores obtenidos. Axilar, 36 a 37 grados Celsius. Es la más usada en Chile, pero la menos precisa. Puede subestimar hasta 0.5 a 1 grado Celsius la temperatura real. Oral o sublingual, 36.5 a 37.5 grados Celsius. No usar en menores de 5 años, ni con ingesta reciente de alimentos o bebidas. Timpánica, 36.5 a 37.5 grados Celsius. Es rápida, pero puede ser inexacta con otitis, cerumen o mala técnica. Rectal, 37 a 38 grados Celsius. Es más fidedigna, estándar de referencia en pediatría y UCI. Contraindicada en cirugía rectal. Temporal, 36.5 a 37.5 grados Celsius. Es infrarroja. Es rápida. Variabilidad ambiental. Clasificación de alteraciones de temperatura. Axilar, hipotermia grave, menor a 32 grados Celsius. Hipotermia moderada, entre 32 a 35 grados Celsius. Normotermia, entre 36 a 37 grados Celsius. Febrícula, entre 37.1 a 37.9 grados Celsius. Fiebre, mayor o igual a 38 grados Celsius. Hiperpirexia, mayor o igual a 40 grados Celsius. Fiebre en contexto hospitalario. En pacientes hospitalizados, fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius debe hacer sospechar infección nosocomial, especialmente si aparece después de las 48 horas de ingreso. Temperatura mayor o igual a 38 grados Celsius en recién nacido o lactante menor de 3 meses. Derivación urgente. Los signos vitales no tienen un único rango, normal, varían según la edad, porque el corazón, los pulmones y el sistema termorregulador van madurando y cambiando con el desarrollo. El recién nacido tiene frecuencia cardíaca y respiratoria más altas, porque su corazón y pulmones son pequeños e inmaduros, y necesitan compensar con más latidos y respiraciones por minuto. Estos valores van bajando progresivamente hasta estabilizarse en el rango adulto. La presión arterial, en cambio, sube con la edad, a medida que los vasos sanguíneos van perdiendo elasticidad. La saturación de oxígeno y la temperatura se mantienen bastante estables durante toda la vida, con leves variaciones en los extremos, recién nacido y adulto mayor. Por eso, un valor que sería alarmante en un adulto puede ser normal en un recién nacido, y viceversa. Siempre hay que interpretar los signos vitales según el grupo etario y el contexto clínico del paciente. Los signos vitales que, fuera de rango, deben encender una alarma clínica inmediata. Una frecuencia cardíaca sobre 150 latidos por minuto puede indicar taquicardia significativa. Una saturación de oxígeno bajo 88% sugiere hipoxemia severa con riesgo de daño orgánico. Una frecuencia respiratoria sobre 25 respiraciones por minuto puede anticipar un deterioro respiratorio inminente. Una temperatura sobre 40 grados Celsius implica riesgo de daño celular y alteración sistémica. Y una presión sistólica bajo 90 milímetros de mercurio refleja hipotensión severa, con compromiso de la perfusión y riesgo de shock.
Cuando aparece alguno de estos hallazgos, la secuencia de acción es siempre la misma. Evaluar al paciente, notificar de inmediato al equipo de salud, iniciar medidas de soporte, monitorizar y reevaluar la evolución, y registrar todo lo realizado. Estos valores no son solo números, son señales de alerta temprana, y la rapidez con que se detectan y se actúa sobre ellas puede marcar la diferencia entre estabilizar a un paciente o que progrese hacia una descompensación grave. La monitorización continua permite detectar cambios en el estado del usuario o usuaria en tiempo real y responder oportunamente. En hospitalización general, esto se traduce en controles periódicos según la condición clínica de cada paciente. En unidades críticas, en cambio, la vigilancia es continua, con alarmas automáticas que avisan apenas un valor sale de rango y registro permanente para todo el equipo de salud. El monitor muestra los 4 parámetros clásicos en simultáneo: electrocardiograma, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y presión arterial, cada uno con su rango de alarma configurado, de modo que el equipo detecta de inmediato si el paciente se sale de esos márgenes. Monitorizar es anticiparse. La detección temprana de un cambio mejora el pronóstico y la seguridad del paciente. Por eso las buenas prácticas no son opcionales. Verificar el equipo antes de usarlo, responder siempre a las alarmas, nunca silenciarlas sin evaluar, documentar según protocolo y comunicar los cambios al equipo, porque sostienen un ciclo continuo: detectar, evaluar, intervenir y reevaluar. Cada parámetro del monitor entrega información clave del estado del paciente y se conecta a un trazado y un número específico en pantalla. La frecuencia cardíaca, registrada a través del electrocardiograma, refleja el ritmo cardíaco en latidos por minuto. La saturación de oxígeno, derivada de la onda de pletismografía, muestra el nivel de oxigenación según cuánta hemoglobina está saturada de oxígeno. La frecuencia respiratoria, tomada de la onda respiratoria, indica el número de respiraciones por minuto. Y la presión arterial, a partir de la onda arterial, entrega la presión sistólica y diastólica. En este ejemplo, todos los valores están dentro de rango normal para un adulto. Frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, saturación de oxígeno 98%, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto y presión arterial PAS de 120 milímetros de mercurio y PAD 80 milímetros de mercurio. Por eso aparecen en el color habitual de cada parámetro y sin alarma activa. Ningún valor se interpreta de forma aislada, siempre hay que leerlo en el contexto clínico del paciente. El monitor orienta y entrega información objetiva, pero es la evaluación clínica del profesional la que determina qué acción tomar. Observar, interpretar y actuar es un proceso, no algo automático. Un registro completo y oportuno de los signos vitales no es solo un trámite administrativo. Garantiza continuidad del cuidado, seguridad del paciente y respaldo legal. Para cumplir esa función, todo registro debe incluir 5 elementos: fecha y hora exacta de la medición, el valor obtenido de cada signo vital, el sitio donde se realizó la medición, por ejemplo, brazo derecho o dedo índice para el oxímetro, y la identificación del profesional responsable. El registro permite que cualquier miembro del equipo revise la evolución del paciente. El registro de signos vitales es un acto clínico y legal. Un buen registro permite evaluar al paciente, comunicar su estado entre los distintos turnos y profesionales, y entregar cuidados seguros y continuos. Los signos vitales son fundamentales porque permiten conocer el estado fisiológico del paciente en cualquier momento, pero ningún valor debe interpretarse de forma aislada. Siempre hay que considerarlo en el contexto clínico del paciente, según su motivo de consulta, antecedentes y condición actual, y además contemplar su edad, ya que los rangos normales varían según el grupo etario y la situación clínica. A partir de ahí, 2 ideas conectan directamente con lo visto en monitorización y alarmas. Detectar alteraciones de forma precoz mejora la seguridad del paciente, porque permite prevenir complicaciones e intervenir a tiempo, y una monitorización adecuada, ya sea no invasiva o invasiva, según la gravedad, permite tomar decisiones oportunas, porque una vigilancia efectiva salva vidas. Observar, registrar, interpretar y actuar a tiempo marca la diferencia. Ese es nuestro compromiso como equipo de salud: brindar cuidados seguros, oportunos y centrados en la persona.